Hola de nuevo, aquí os traigo nuestra oración para que analicemos hoy. Dice: llegó Gerardo, el administrador de la filial de Granada, tan tarde a la reunión por culpa de la nevada que no contaron con su opinión. Cuidado con ella porque es un poquito traicionera, es un poquito liosa y hay que verla de poquitos en poquitos para no liarnos, ¿de acuerdo? Nos va a venir especialmente bien para repasar las subordinadas adverbiales consecutivas con intensificador que a veces dan algunos problemas. Vamos a meternos en ella y vamos a trabajarla. Buscamos núcleos de predicado, tenemos estos dos: llegó y contaron. Esta es una oración con pocos núcleos verbales, pocas proposiciones, porque la finalidad en este caso es otra. Ya tenemos los dos núcleos y vamos ahora a imaginarnos, como os digo yo, a ver desde arriba la oración, a ver qué esencia tiene. La podríamos reducir muchísimo a esta idea. Nos dice la oración que llegó alguien, llegó tarde, a un lugar, a un sitio, y por un motivo determinado. Lo cual nos llevaría a un análisis de este estilo. Tendríamos un alguien que sería el sujeto, y luego tendríamos un predicado que incluiría tres complementos circunstanciales: uno de tiempo, uno de lugar y uno de causa. El verbo llegar lo identificaríamos al principio de la oración. Ese alguien se corresponde con todo lo que tenemos nosotros en verde. El que llegó fue Gerardo, el administrador de la filial de Granada. Tendríamos luego un complemento circunstancial de tiempo que se identifica con la palabra tarde. Lo que pasa es que la palabra tarde podría haber aparecido ya sola, que llegó Gerardo tarde a la reunión, podría incluso haber llegado muy tarde, pero no, es que llegó tan tarde que pasó algo. Entonces nuestro complemento circunstancial de tiempo va a ser todo lo que nosotros tenemos marcado en azul y que veremos más detenidamente un poco más adelante. El sitio sería a la reunión y la causa sería pues por culpa de la nevada. Mira, nevó mucho y entonces este hombre tuvo un problema. Esta es la idea de esta oración. Si esto lo tenemos claro, llevamos avanzado mucho. Pues vamos allá. Tenemos nuestra oración compleja, tenemos nuestro núcleo del predicado y tenemos nuestro sujeto. El sujeto de la oración es Gerardo, es el núcleo, y todos sus acompañantes. Es un sintagma nominal con más elementos dentro. Entonces fijaros, porque tenemos como bloques, aislado además por medio de unas comas, toda esta secuencia: el administrador de la filial de Granada, cuyo núcleo es administrador, por eso decimos que esto es un sintagma nominal, su núcleo es un sustantivo. Y fijaros que sirve para dar una aclaración sobre lo que está diciendo Gerardo. Es un sintagma nominal que aclara algo sobre Gerardo. Un sintagma nominal que califica al núcleo de un sintagma nominal en el que está metido, eso es lo que llamamos aposición. Y esta es una aposición explicativa porque la información que nos da es no necesaria. Digamos que nos hemos permitido el lujo de añadir esta información, pero nos lo podríamos haber comido, no pasaría nada. Llegó Gerardo tan tarde a la reunión por culpa de la nevada y ninguna información realmente trascendente nos la habríamos dejado por el camino. Es una aposición explicativa. Nos metemos dentro de este sintagma nominal, nos lo analizamos, no da muchos problemas, tiene un determinante, luego tiene un sintagma preposicional que hace de complemento del núcleo, complemento del nombre, del sustantivo, que incluye en su interior un sintagma preposicional que analizamos como hemos hecho siempre. Vuelve a tener otro núcleo que es filial con su determinante. En su interior lleva ese de Granada, que es un sintagma preposicional que funciona como complemento del núcleo. Lo voy a recordar una vez más, aunque a estas alturas debería ser no necesario, pero este de Granada sencillamente es un complemento de filial de ese núcleo, no es nada más. Esto no es un complemento circunstancial del lugar. ¿De acuerdo? Dentro del sujeto no pueden aparecer los complementos circunstanciales. Pero bueno, mejor que sobre que no que falte. Ahí queda la aclaración dicha. Tenemos el sujeto, pues lo que nos sobra, como no hay ningún elemento extra oracional por aquí, pues será el predicado. Y fijaos, porque el sujeto divide el predicado en dos partes. De un lado se queda solo el núcleo, que sería llegó, y por otro lado tenemos los complementos, que ya conocemos, pero que vamos a ver ahora ya con mayor detenimiento. Fijaros, porque la oración aparece planteada así: tan tarde a la reunión por culpa de la nevada que no contaron con su opinión. Si lo ordenamos de esta manera, a lo mejor le encontramos más claramente el análisis. Llegó a la reunión por culpa de la nevada tan tarde que no contaron con su opinión. Quizá ordenándolo lo vemos más claro. A la reunión sería uno de los complementos, por culpa de la nevada sería otro, este sería el circunstancial de causa, y por aquí nosotros nos encontraríamos con
nuestro complemento circunstancial de tiempo y nuestra subordinada adverbial consecutiva. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí y qué es por lo que es un poco traicionera esta oración? Que esto se ha dividido. Es decir, que el tan tarde, entre el tan tarde y la consecutiva, se han colado dos complementos circunstanciales, pero no cambian en nada el análisis, ¿de acuerdo? Es decir, se analiza de la misma manera que si estuviesen uno a continuación del otro. Bueno, pues entonces teniendo esto claro, tenemos mucho avanzado. El complemento circunstancial de lugar no tiene ni medio problema. El complemento circunstancial de causa no tiene ni medio problema. Tened en cuenta que por culpa de es una locución preposicional o prepositiva que no se analiza en su interior, se utiliza como bloque y no hay más, no tiene mayor problema. Y nos queda ahora la parte un poquito compleja, que sería todo nuestro complemento circunstancial de tiempo. Ya hemos justificado por qué todo esto iba junto. Pues ya tenemos los elementos constitutivos necesarios para poder clasificar nuestra oración. La actitud del hablante es la de informar, es una enunciativa afirmativa, y nuestro predicado tiene un verbo predicativo que es el verbo llegar, es activa, el sujeto realiza la acción del verbo y no tiene un complemento directo, es intransitiva. Vamos a meternos dentro de nuestro complemento circunstancial de tiempo. El núcleo es la palabra tarde, el adverbio de tiempo tarde. Y va acompañado por un cuantificador, un intensificador. En este caso es más adecuado utilizar este término. ¿De acuerdo? Ya veíamos antes que nuestra oración podría haber sido perfectamente así. Llegó Gerardo, el administrador de la filial de Granada, tarde a la reunión. Podríamos haber incluido un cuantificador, un intensificador. Llegó muy tarde este hombre. Pero en la que estábamos nosotros es en que había llegado tan tarde, y este tan tarde se queda cojo si no encuentra su apoyo, si no encuentra su continuación, y su continuación la tiene aquí, que no contaron con su opinión. Ese tan va necesariamente relacionado con ese que. ¿De acuerdo? Bueno, lo que nosotros tenemos presidido por la conjunción que es la subordinada adverbial consecutiva. ¿Para qué nos vale? Hemos definido qué tipo de unidad es. ¿Para qué nos vale? ¿Cuál es su función sintáctica? Complementar a tan, al intensificador. Esa es su función, es un complemento del intensificador, sin el cual no tienen sentido, las dos se necesitan la una a la otra. Ahora lo que toca es meternos ya dentro de la subordinada. Y no es problemática porque ahora ya la trabajamos como si estuviéramos dentro de una oración simple. El núcleo sería contaron, el nexo nos lo quitamos porque no tiene mayor función, es una conjunción, no tiene función sintáctica añadida, es sencillamente un nexo. El sujeto sería una tercera persona del plural. Vamos a imaginarnos que estamos metidos en contexto y que identificamos a esas personas, ese plural, como alguien. Cabría la opción de considerarlo como una oración impersonal por indeterminación del sujeto en según qué contextos, pero no creo que debamos liarnos ahora mismo con esto. Una tercera persona del plural podría ser suficiente como sujeto. Y ya analizamos, nos encontramos por aquí con el predicado, con el núcleo contaron, podemos analizar el no como un modificador oracional, que era el tradicional complemento circunstancial de negación, y el verbo contar para construirse en alguna de sus construcciones. El verbo contar puede ser un verbo transitivo, contaron algo, pero en este caso no está usado de esa manera. Está complementado por medio de un sintagma con preposición, es decir, con un complemento de régimen verbal, que analizamos por dentro sin mayores problemas. Definimos nuestra oración, la proposición subordinada de la primera, que es una enunciativa negativa, predicativa, activa, intransitiva, como la anterior, estructuralmente son la misma idea, y lo tenemos analizado, ¿de acuerdo? Ya hicimos algunas de estas en clase, pero la he querido volver a traer porque sé que son un poco traicioneras. Entonces, estamos tras la pista para que no se nos escapen nunca los análisis correctos.